como hay que, por ejemplo, mucha gente que está metida también en el mundo de la pintura digital y como es un campo importante, les voy a hablar un poco de las dos grandes maneras tradicionales de pintar en, en la pintura clásica y cómo eso se traduce un poquito al digital. O empezar esa conversación. Bueno, verán, la pintura tradicional al óleo seguía la tradición de la pintura de la témpera sobre tabla y era una pintura muy cuidadosa. Aquí tenemos un ejemplo. Este es de Hans Holbein, pintor renacentista alemán. Um, y él, a ver, pongámosle aquí en este más bien porque se ve así. Y él ejemplifica muy bien la pintura por etapas que le llaman. Es decir, la pintura tradicional era una pintura que se hacía cuidadosamente el dibujo, se fijaba el dibujo o se delineaba el dibujo. Después se hacía un estudio monocromático. Esto viene de la tradición medieval o incluso anterior al medievo. Después de eso se secaba y la próxima etapa era poner color en capas translúcidas que se llaman veladuras. Bueno, y hay distintas maneras, hay muchas maneras. Entonces, ¿qué producía? Este es un tipo de pintura, como notarán. Bueno, Hans Holbein, uno de los grandes retratistas que además tenía la capacidad de capturar perfectamente el parecido y todo, según descripciones de los contemporáneos. Miren, pero miren ese nivel de resolución y detalle. Miren, entonces todo está perfectamente resuelto y todo eso. Entonces, esto es proceso laborioso, que produce un realismo feroz, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren esto de la textura acá, esto como esto es pintado en color plano y después puesto una veladura para producir la sombra. Entonces, evidentemente, esto, por ejemplo, cuando se trabaja ilustraciones finalizadas hoy en Photoshop, hay técnicas que son parecidas y que son derivadas. Por ejemplo, pones esto, pintas esto en plano y pones en un layer aparte en Photoshop, en Multiply, en tonos oscuros y vas a producir eso. Entonces, de aquí sale. Tenemos otro cuadro de Hans Holbein. Entonces, él terminó la corte de Enrique VIII, por eso terminó ahí de pintor oficial. Entonces, noten, bueno, tenemos esto, ¿no? Entonces, eso es. Y eso, como digo, hasta ahora se utiliza. Pero a partir de justo el barroco, empezando por Franz Hals y por Velázquez, cambia la manera de pintar. Una manera más espontánea, más directa. Les voy a mostrar algunos cuadros de, primero Franz Hals, que fue el noten que sí es realista, pero esto es pintado, si noten, mucho más espontáneo. Noten que se ven los brochazos versus otro que oculta los brochazos. Por ejemplo, alguien de que ocultaba los brochazos, Leonardo da Vinci. O sea, el famoso esfumato de él era hacer que sea perfecto. Entonces era el modelo. Entonces, un siglo después de eso, estos dos pintores, si bien es cierto, empezaron en la tradición y de hecho continúo, o sea, empezaron con la tradición de la pintura por capas, ellos empezaron a explorar esto, ¿no? En el suelto, esto era pintura húmeda. Entonces, sobre esa pintura húmeda empezaban a pintar y no había mucho dibujo previo. Veamos aquí el famoso. Entonces, es bien realista, pero también es bien espontáneo. Miren la tela, ¿se nota? Y pueden ver. Sí. Esto es el brochazo, esto es lo que llaman húmedo sobre húmedo, que esto es húmedo y entonces mientras está húmedo pintas. Miren, el brochazo es así como quirúrgico, ¿no? Fíjense, a pesar de muy realista, pero miren, es claramente espontáneo, ¿no? Entonces esto fue una cosa que marcó. Les voy a mostrar otro, por ejemplo. Velázquez, el gran maestro, porque, bueno, no sé qué hice. Tengo sus seguidores. Velázquez fue una influencia. Velázquez un poco posterior a... Aquí está mezclado, se me mezcló todo aquí, eso es lo que pasó. Vean, veamos Velázquez, veamos este autorretrato de Velázquez. Pueden ver ahí, miren, y se ve bastante realista, está en Uffizi, en Italia. Y miren, pero vean cuando ves, miren, estos son, o sea, ellos dos empiezan ya a dar bases de lo que va a ser el impresionismo después. Es decir, miren, esto es pintura directa, hecho suavemente, y él de cerca son unas manchas, pero de lejos se ve totalmente realista. Y ven también pintura húmeda sobre húmeda, ¿no? Aquí podemos ver, aquí vean, miren esa mano, miren. Es perfectamente. Ven. Este es de las hilanderas. Y cuando tú ves de lejos del cuadro es absolutamente realista, pero cuando ves de cerca, entonces tiene esta cuestión de la espontaneidad y la soltura. Obviamente pierdes el detalle, pero tienes todas esas características.
Y eso fascinó a los impresionistas después. Vemos, aquí está el famoso cuadro de las hilanderas en una de las manos de estos de aquí, ¿no? Bueno, no sé. Miren, miren, cuando ves el cuadro es absolutamente realista, pero cuando te acercas, son manchitas. Son manchitas. Entonces esa paradoja, la paradoja impresionista, digamos así. Y Velázquez influenció a todo el mundo, y para que vean que esto es un buen ejemplo de que los cuadros, en este es un retrato de un escultor contemporáneo un poco mayor a Velázquez. Entonces, para que vean que no había mucho dibujo previo, vean, este cuadro quedó inconcluso. Entonces, miren, está este escultor está esculpiendo este busto del rey. Y miren, aquí quedó este solo sugerido. ¿Sí? O sea, no hay casi dibujo. O sea, ahí sí entonces se va pintando y se va dibujando al mismo tiempo. Es un tipo de pintura hasta cierto punto más complejo, por eso. Um, pero noten, ese realismo sugerido. Entonces, les voy a mostrar después dos seguidores de Velázquez, uno Sargent se fascinó. Bueno, su profesor, que se llamaba Carolus Durant, que también era un muy buen pintor, se fascinaron. Entonces, miren, también ellos llevaron, además que en el siglo XIX ya hay pigmentos más coloridos, porque recordemos que en la época de Velázquez y esto, había pocos pigmentos, entonces no se podía hacer tanto color. Ya en la época de Sargent y Sorolla ya hay color mucho, mucho. O sea, el color básicamente casi tan buenos como los que tenemos actualmente. Ya se podía hacer muchos. Pero miren esa soltura, ese realismo suelto. Um, entonces, este es el otro lado. Y siempre han coexistido las dos. E incluso en el mundo de hoy siguen existiendo, ¿no? Coexistiendo las dos maneras. El realismo hiperrealista de detalle, así. Y este realismo más suelto. Y ambos, miren, son los nuevos pigmentos, ¿no? Los colores tan brillantes. Velázquez, perdón, ahí está. Miren eso. Entonces, Sargent, ese realismo suelto. ¿Sí? Um, Aquí les voy a mostrar Sorolla un poquito. Antes de pasar a... Miren, Sorolla, otro que era además muy amigo de Sargent, pintaba bien parecido. Es de la casa de él, que está en Madrid, que es una maravilla, donde él estaba. Tiene millones de cuadritos. Ahí está un autorretrato de él. También ellos, y Velázquez también se caracterizaba por pintar en vivo, también esto de las prácticas nuestras que hacemos de pintar en vivo, súper importante. Los cuadros de él son pintados en vivo, busquen fotos de Sorolla pintando, se va con el lienzo a la playa, a todos los lugares más inverosímiles, con lienzos grandotes, y está pintando en vivo. Entonces hay esa captura de la luz. Entonces ven, es realismo, pero es suelto, ¿no? Súper suelto y ven ese color así. Como digo, esto Velázquez no podía hacer, no por fallas de él, sino porque no había los pigmentos para poder producir estos colores así tan vívidos. Bueno, entonces, ¿a qué les decía? ¿En qué se traduce esto? Y les voy a mostrar algunas imágenes del papá del concept art digital, o sea, probablemente de la primera generación de gente que se dedicó a hacer concept art digital y que sigue muy exitosamente, es Craig Mullins. Se va a la página que es woodbrush.com. Pueden ver, y él hace concept art para películas, videojuegos y otras cosas. Y él, por ejemplo, en su página él pinta permanentemente al óleo, a la acuarela, toco materiales para mantenerse entrenado, pinta paisaje y todo eso. Y también hace sus trabajos conceptuales, les voy a mostrar. Entonces, fíjense, es pintura directa. Photoshop, Painter. Ven, por ejemplo, vamos a ver qué quede de las dos. Fíjense, esta es súper suelta. Y esta es, en cambio, súper refinada. Y vamos a ver que en el mundo de justo el concept art también hay estas dos necesidades, porque para ciertas necesidades de producción necesitan sketches sueltos, pero rápido. Es decir, porque se necesita producir miles o los tiempos de producción son súper cortos. Estás trabajando y viene el director de arte y te pregunta y quiere ver algo. Entonces son súper cortos. Y otros como este ya son mucho más elaborados, ¿no? Miren, tenemos... Y vamos a ver que en el caso de él es precisamente, él pinta básicamente pintura directa, como pintura directa, igual que como cuando hace su pintura física, y le va refinando y entonces básicamente el cuadro puede quedar súper refinado en una parte y súper sugerido en otras.
¿sí? Con el punto, o sea, el enfoque es el foco selectivo. Pero también tiene estas que son matte paintings, en los cuales básicamente usa variantes digitales de pintura por etapas que son súper realistas en todo. Entonces, esa dualidad entre vean, pintura directa y pintura por etapas se ha continuado en el mundo de lo digital, ¿no? Y como acabado y como manera de ver. Entonces, por ejemplo, sketches de personajes, miren, este de acá probablemente le toma una hora en hacer. Entonces está haciendo personajes y están haciendo luces y sombras y viene el acabado este, ¿no? Está heredado de la pintura directa. Y otros que sí le toma muchísimo más tiempo, en los cuales incluso empieza para poder producir rápido, hace en 3D mucho de la estructura y pinta encima. Pero ven, este ya tiene una resolución, o sea, una resolución de detalles. Igual aquí combina cosas, ¿no? Fíjense, ven, esto es como pintura directa y otras cosas, estas texturas es como pintura por etapas. Entonces esto, por eso decía un poco que el entrenamiento tradicional ayuda muchísimo para la pintura digital, para ser artista digital. Así como, por ejemplo, si alguien quiere tocar el sintetizador, conocer lo que más puedas de piano y composición y otras cosas, te va a ayudar, ¿no? O sea, porque es básicamente lo mismo, solo que hasta cierto punto más sencillo, porque la pintura digital es más sencilla. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿ves? También este he visto el render 3D, un render 3D bien simple y le pinta encima y produce todos los efectos de luz. Miren, vean esos concept art sueltos, así que son para capturar colores y capturar ambientes. Entonces, en el mundo del concept art muchas veces con los tiempos en contra están produciendo montones de estos, ¿no? No es que todo sale, pero estos ya capturan la esencia de lo que quiere ser, ¿no? Entonces, noten que él, obviamente, fíjense, este entrenamiento de pintura, esto por ejemplo me recuerda también a pintores como eh, Ilya Repin, es de español, pero según me dicen se pronuncia Ripen, Ilya Repin, pintor ruso, ven, parece los cuadros de él. Entonces, ven, podemos ver más o menos resueltos. Ven, por ejemplo, ven estos acabados pictóricos. Entonces, ven, él es heredero de todos, de Sorolla, de Velázquez, de Sargent. Es heredero de una versión digital de eso. Y él también pinta, como digo, extraordinariamente bien también en físico, ¿no? Y de ahí esto se traduce fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, por eso, y también es una razón de estos talleres, ¿no? El entrenamiento semanal, la práctica semanal es súper esencial o sea, es súper esencial para no, como decía Jorge al comienzo y con eso acabo, para no oxidarse, ¿no? Porque uno se oxida fácilmente. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo es un matte painting, este es ya resuelto, como los cuadros de Hans Holbein con toda la resolución, ¿no? En capas, con veladuras. Eduardo, y con respecto a a, a ponerle tanta atención a los detalles y también dejar el trazo suelto, yo estaba leyendo un poco sobre, específicamente en la sombra, hay, cuando no se tiene tanta experticia, siempre hay es común este error de hacer sobremodelado de de la sombra, como darle demasiado detalle a un aspecto que quizá no sea necesario. Sí, claro. A ver, déjame que vamos aquí donde estaba esto en Sargent, era lo que se me fueron. Es una buena pregunta la que haces, verás. Déjame ver si en alguno de estos se ve. Mm, Aquí se ve, a ver, déjame ver si en alguno de estos se ve. O sea, una de las cosas que pasa es que, claro, las sombras lo mejor es dejarles más bien quietas, ¿no? O sea, tú quieres que, lo que mencionan muchos pintores es que, claro, tú quieres que tu atención vaya a la luz y no en la sombra. Sí, y la sombra queda quieta. Y de hecho, y vamos a ver aquí, típicamente por eso en pintura tradicional los impastos, esta es una innovación de Rembrandt, ¿no? Los impastos van mucho más en la luz que en la sombra. Bueno, Velázquez y otra gente ya hace eso, pero Rembrandt le lleva al extremo. Entonces los impastos son salvajes el grueso de la pintura es fuertísimo en la luz. Y la sombra es incluso casi translúcida o incluso translúcida. Por ejemplo, no me sorprendería que en este caso, no sé cuál habrá sido la imprimatura, pero en el caso de Rembrandt,
seguro. La próxima clase, si quieren, hablamos un poquito de la técnica de Rembrandt. Que él hacía ambos tipos de pintura, pintura súper directa y otra con muchas capas. Entonces, miren, noten que si se pueden ver, aquí casi se alcanza a ver, esto es translúcido, de tal manera que no se vuelve tan oscuro, sino que que queda un poco de la luminosidad debajo. Y como tú decías, no se le pone no se le pone mucha cosa, porque la atención va a la luz. Ahora, lo que yo he visto que suele pasar, que mucha gente que pasa con principiantes, es que um, aclaran demasiado la sombra. Si hay una partecita que es un poquito más clara en la luz, en la sombra, tienen problema con la luminosidad, los valores, y entonces de repente la aclaran muy fuerte, y entonces, por ejemplo, esto de acá sí es más claro que aquí, por ejemplo. Esto de aquí, más claro que esto de acá. Pero es un poquito más claro, pero este más claro es mucho más oscuro que cualquier parte de la luz. A mí me pasa muy frecuentemente con los estudiantes que le aclaran tan fuerte que parece que estuviera en la luz y se pierde el sentido de forma y todo se caotiza. Por eso hay la que los gringos llaman el test de guiñar los ojos, entrecerrar los ojos. Si tú cierras los ojos, luego esto se vuelve un, ¿cómo se llama? Solo dos valores, fíjense. Voy a intentar alejarme así. Si tú te alejas, mira, y le ves, no puedes ver detalle, ves un valor en la sombra y un valor en la luz. Y después unos poquitos brillos en la luz, pero son esos dos valores súper separados. Entonces es muy común mezclarlos y eso es lo que suele causar problemas. No sé si ayuda eso. Sí, sí, sí. Entonces la recomendación, también yo veía un video mm, que es bastante práctico, que sea muy notoria esa separación de ambos valores. Y después quizá agregarle uno o dos valores como a la transición. Eh, ¿Qué opinas al respecto de eso? Muchas veces esto mismo que tú ves en el barroco, empieza en el Renacimiento. Fíjese que si ustedes ven cuadros medievales, antes las sombras casi no existían. Y van a ver en pintura, en la pintura china y en la pintura de otras culturas, así la pintura maya, todo eso, la sombra casi no existe. Con el avance científico en el Renacimiento se empiezan a dar cuenta que la sombra es importante. Y cuando coge un valor feroz es en el siglo XVII con Rembrandt, o sea, cuando empieza ya incluso el gusto feroz por la sombra. De eso vamos a hablar. Hablemos la próxima vez de eso, de Rembrandt, de Caravaggio y del tenebrismo, que aquí es Entonces, empieza a ser el modo principal de definición de la forma el claro oscuro, el chiaro oscuro que le llaman. Eso se desarrolla en el Renacimiento, pero en el Barroco, que es esta época de ahorita de Velázquez, es cuando se coge, pone mucho más fuerte. Entonces noten, ahí está luz clara y contundente que te dice, y eso te ayuda mucho a hacer la forma. Más aún en ese entonces, cuando tenía una paleta realmente limitada de colores, y el color no podía ser una manera de describir la forma. O sea, podía, pero limitada. Entonces, el claro oscuro es la manera principal de definir la forma, ¿sí? Y eso es un buen consejo en general, o sea, porque en general es más fácil. ¿Ah? La luz y la sombra, los estudiantes tienen muchísimo miedo a la sombra. Yo voy a empezar el lunes ya con con las clases otra vez y me acuerdo en la clase de retrato. Fíjense que los ojos están en las tinieblas y eso es muy común. Y entonces, pero la gente le da terror. Miren el color que está a la parte blanca del ojo, es un color gris oscurísimo. La gente le da terror, entonces le pinta y le pinta blanco. Entonces, claro, el claroscuro es la herramienta, o sea, la luz y la sombra son la herramienta de ayuda a los dibujantes, pintores, fotógrafos y escultores. Porque también en la escultura lo que te ayuda a percibir la forma es que se ve la forma y se ven las sombras, ¿no? Nuestro cerebro está condicionado, está fabricado para reconocer así los volúmenes, ¿no? Sí, entonces eso es. Ahora, dicho eso, digo, los impresionistas, como ya había colores y el énfasis es el color, ellos se olvidan de esto. Entonces, si tú coges muchos cuadros de Monet y le pones en blanco y negro, queda una cosa gris. Ah, déjenme ver aquí, Sorolla, por ejemplo. Si bien es cierto, hay claro oscuro, es menos importante, porque aquí el color, o sea, sí hay claro oscuro, pero no es tan marcado como si ven, bueno, sí hay un poco, pero es del color, pero eso es una potencialidad, esa es, digamos, otra lógica, ¿sí? Si hay, algún rato, déjenme ver si les muestro, voy a ver si consigo unos buenos cuadros de Monet y se les muestro. En cambio, con ellos es el color total, la cromaticidad, y le quitas eso, y le pones en gris y el cuadro como que desaparece. Es, ver aquí. Entonces sí tiene su buen claroscuro, pero bueno, es un claroscuro en el sol.
Ah. Es otra cosa que pasa también mucho en la época de Velázquez, pinta casi todo en interiores, ¿no? Son los impresionistas los que deciden salir al mundo a pintar.